Bien, para dar fin a la 9ª Semana de las Letras Hispánicas, damos comienzo a la mesa redonda, en este caso rectangular, sobre el proceso de creación literaria. ¿Quién no ha soñado con los ojos abiertos, creando mundos en su imaginación? Estamos seguras de que somos una gran mayoría en esta sala. Imaginar es sencillo, pero transmitir esas imágenes con palabras capaces de emocionar al lector es todo un desafío. Hoy contamos con 3 personas que poseen esta virtud: Paco Hernández, Sigal Hermida y Roger Ibars. Antes de empezar, queríamos comentar que en el programa veréis algunos cambios. Por motivos personales, Marta San Pietro y Blanca Lamoya no han podido asistir. Pasemos a las presentaciones. En primer lugar, es para nosotras todo un placer poder tener aquí una compañera, Sigal Hermida. Actualmente está ya terminando el grado de Filología Hispánica aquí en la UDL. Vive en Cataluña desde hace unos años, pero sus raíces son gallegas. Declara que la lectura y la escritura son sus 2 pasiones y comparte sus poemas en Instagram, @Miss Invisible Woman, perdón, lo quería leer bien, ya la podéis seguir, y está vinculada a distintas librerías de nuestra ciudad. Además, es un placer también para nosotras anunciar que muy recientemente... ¿Todo bien? Sí, vale. Muy recientemente ha publicado Diálogos conmigo misma, que lo podéis ver delante suya, y ya nos irá contando más durante esta hora cómo ha sido el proceso de creación del libro. A su lado tenemos a Roger Ibars, un joven de esta ciudad, Lleida. Durante su trayectoria académica se entregó a la creación de textos breves y microrrelatos, de los que consiguió múltiples premios, y gradualmente cultivó una reputación entre sus amistades y sus conocidos como escritor y novelista. Inspirado en el género de la ciencia ficción y de las distopías, crea su primera novela, que también la podéis ver allí delante, Crónicas de un mundo perdido, Kyle White, una distopía inspirada en el futuro 2062, después de la Gran Guerra Europea. Y por último, aquí a mi lado tenemos a Paco Hernández, que no hace falta mucha presentación porque algunos de vosotros ya lo conocéis, tanto como divulgador en redes como por pertenecer en esta casa. Paco Hernández es doctor en Marketing y Comunicación Audiovisual, pero compatibiliza su trabajo en la Universidad de Lleida con su verdadera pasión, ser guionista y también divulgar en redes. En sus canales de TikTok, YouTube y Twitch no solo difunde contenidos sobre el mundo del cómic, sino que también forja nuevos lectores de una forma entretenida y cercana al público. Sus inicios se remontan en el arca de las historietas en 2011, Cómic 21 en 2012, donde debutó con historias cortas, para luego lanzarse en 2013 con su primera novela, Rosa y Javier, y con colaboración de José Ángel Ares. Le siguieron obras como The Cartoonist y con las ilustraciones de Daniel Cardiel, y su primer trabajo como autor completo, el cómic de profesión, Librera, en 2014. Bien, vamos a empezar ya con los temas que vamos a tratar hoy. También, si queréis añadir algo que nos hemos olvidado durante las presentaciones, sí, lo podéis hacer. Y lo primero que nos interesa es saber cómo pasáis de la idea al papel. Sabemos que todos tenemos muchas ideas, pero lo importante es materializarlas. Nos gustaría empezar con Paco y que nos contases sobre todo cómo es tú tener una idea como guionista, cómo trabajas con el dibujante, porque en las novelas gráficas hay 2 partes, el guionista y el dibujante, y nos gustaría mucho saber sobre ello. Bueno, en principio, para pasar de lo que es de la idea al papel, en mi caso, no sé otras personas cómo lo harán, yo tengo que tener muchas ganas de contar algo, muchas. O sea, algo, yo empiezo lo que se llama la casa por el tejado. O sea, normalmente es el final de lo que quiero contar, y lo quiero contar hasta el punto de decir, vale, pues voy a crear una historia alrededor de este momento. Y pasa en cualquiera de las obras mías que leáis, hay un momento y todo gira alrededor a ese momento, ¿no? Que es lo que me lleva a esto. Luego, claro, el trabajo con el dibujante es diferente, pero también va bien porque tengo un lector cero que es el dibujante. Sí, es diferente con narrativa, porque sí que es verdad que lo hago más rápido, pero tengo que hacerlo de manera que el dibujante lo entienda. Entonces, todo depende también de cómo te comunicas con el dibujante, el tipo de guión que utilizas. Yo me adapto al dibujante. Hay dibujantes que quieren un guión diferente y tal.
se hace diferente. Hay tantos guionistas de cómic que encontréis, tantos tipos de guión vais a ver. Entonces yo me adapto a lo que necesita el dibujante y él se convierte en mi primer... Porque es el primero que me dirá, pues no entiendo qué pasa en la página 4. O aquí hay un diálogo que se me escapa, porque él luego lo tiene que reflejar pues, al dibujarlo. Y, Roger, por ejemplo, ¿cómo pasas en tu novela de la idea a la planificación o a la escritura? ¿Escribes directamente? ¿Tienes alguna técnica para escribir? Bueno, a ver, principalmente yo cuando empiezo a escribir lo que me imagino son escenas, como si estuviéramos hablando de una serie o una película. Yo pienso, vale, quiero que suceda esta situación, luego esta otra. Luego medio ya veo lo que voy escribiendo, ya va un poco surgiendo, no es improvisación completamente, porque yo, por ejemplo, mis personajes que van a actuar, podemos decir, en esas escenas, sí que están muy bien pensados, o sea, yo sé incluso lo que le gusta comer a algunos y eso que no aparece en ningún punto de la novela, y básicamente hago eso, pienso escenas y las voy hilando para que tengan un cierto sentido, un cierto significado entre ellas mismas y al mismo tiempo que nutran la historia del mundo, porque al final yo principalmente, más que contar una historia, que obviamente lo hago por ser narrativa, yo principalmente lo que quiero es que la gente se identifique con los personajes y que le encuentre un sentido al mundo, que no sea en plan, bueno, esto sucede aquí y bueno, los personajes me cuentan sus cosas, no, es los personajes, tú te puedes sentir identificado, más en mayor o menor medida, pero lo importante es eso, que actúen en unas escenas que tú digas, vale, el mundo tiene sentido sobre sí mismo. Entonces, pues la manera esta que tengo de hilarlo, las escenas, es lo que me ayuda principalmente a que mi narrativa, lo que yo escribo, tenga un sentido sobre sí misma. Y por último, Sigal, nos gustaría saber, ya que tú te dedicas a la poesía, ¿cómo sucede? ¿Cómo te vienen las ideas? Porque quizá la narrativa sí que es más de planificación, pero la poesía es más de emoción, ¿no? Pues nos gustaría saber cómo va. Bueno, yo justamente llegué a la poesía por el camino de la narrativa, así que nadie me enseñó que la poesía iba diferente, pero sí que a medida que he desarrollado un poco mi propia voz dentro del lenguaje poético, me he dado cuenta de cómo funciono yo. Yo creo que cada escritor funciona de una forma diferente. En mi caso, mi inspiración o la raíz de mis poemas nace en torno a una idea normalmente reivindicativa, algo que me da rabia o que quiero cambiar o que quiero ensalzar del mundo. Y a partir de ahí, normalmente las ideas surgen en momentos que, digamos, pueden ser más inspiradores, porque la poesía yo creo que al ser más concisa, al ser más escueta, es una idea que tienes que explicar al mundo muy brevemente y surge así, a partir de algún sentimiento que yo quiero explicar y que me nace de forma relativamente automática un inicio normalmente y de ahí tiro del hilo y voy haciendo, pero normalmente en mi caso es algo más reivindicativo. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué temas tratáis más? ¿Qué os interesa al escribir? ¿O qué pensáis cuando vais a pasar esta idea al papel? ¿Qué es lo que normalmente tratáis? Sigal nos acaba de comentar que le gustan mucho los temas reivindicativos y soltar esa idea interior que tiene ella. Por ejemplo, Paco, ¿qué piensas al escribir? ¿Qué temas escribes frecuentemente? Pues mira, no os engaño, en un principio yo quería escribir superhéroes, pero no me dejaron, porque no se lleva mucho aquí. Entonces, yo la casualidad que me encontré escribiendo temas que a mí me interesaban, sin tener que ver con los superhéroes ni nada, pero que luego lo que he comentado de esta idea que yo quería contar, de decir, no, yo quiero transmitir este mensaje a esta persona, ¿no? Entonces, en Rosa y Javier era el tema de las drogas, en The Cartoonist mi afición por los cómics y en Camino es pues el Camino de Santiago, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo un cómic sobre la radio. Entonces, la idea es que yo tengo una pasión por algo, pero claro, mi pasión no tiene por qué ser la tuya. Entonces, lo que hago es, ¿qué manera te lo puedo contar
para que a ti te llame la atención y dices, ah, mira, o sea, encontrar algo general, porque claro, una pasión es algo muy personal, entonces tengo que generalizarlo también para que pueda gustar a la gente que le gusta o que le interesa ese tema, pero la gente que no sabía sobre ese tema también le atrape, ¿no? Entonces, por eso ahí siempre, hasta que no pienso en un momento que digo, vaya, yo creo que esto es clave para conectar con quien va a ser la lectora, ¿no?, el lector, es cuando me pongo a ello y decir, vale, creo que he encontrado la forma de llegar a esto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con lo que estoy escribiendo sobre la radio, pues pasa lo mismo, ¿no? Creo que he encontrado la manera de que yo pueda hacer llegar a las personas la pasión que he sentido por la radio, ¿no? Pese a que ahora tenemos podcast y todo, pues, ¿no?, las emisoras siguen ahí. Entonces, es lo que siempre intento en ese punto. Y... Uy, ¿he tocado el volumen? ¿Me oís bien? Sí, se me escucha. Vale. Roger, ¿cuáles son los temas que tratas? Porque vemos que tu novela se ambienta más en un ambiente futurista. No sé si estás trabajando en algo y también es así distópico, si te interesa más lo distópico, si es más una cosa que... Sí, he hecho un libro distópico, pero no me cierro a el siguiente va a ser novela histórica, yo qué sé. Cuéntanos a ver... A ver, yo principalmente cuando escribo me planteo dos cosas, como he explicado antes. Yo cuando hago un personaje, por ejemplo, en su mundo, ¿cuál va a ser su rol? Y a partir de definir cuál será su rol, yo digo, vale, la historia va a tratar sobre un tema X. En este caso, en Crónicas de un mundo perdido, es una familia desestructurada, es una familia que se rompe. A pesar de que pueda parecer muy extraño, ya que se trata, si miras la contraportada, un mundo que podría ser de zombies, como The Last of Us, los que habéis visto la serie en HBO, o The Walking Dead, si sois más de AMC. Claramente choca un poco, pero los temas de los que yo hablo dentro de, bueno, de mis novelas, porque ahora estoy escribiendo otras dos, no tienen, o sea, tienen que ver con de qué trata el libro o su mundo, pero sí que funcionan de manera independiente. En el libro también se habla del amor, pero obviamente no es el amor como un zombie, que podría ser, pero no. Por ejemplo, hay personajes como Kyle, que es el protagonista, que tiene debates internos sobre qué hacer en X situación, sin hacer spoiler, y cómo actuar en ella y cómo va a afectar eso al mundo. El personaje se plantea eso. No es simplemente, ay, pues mira, es una historia de zombies, pasa esto, pasa lo otro y ya está. No, sino que me gusta hablar de temas que den paso a que el lector pueda reflexionar a la par que divertirse. Luego, en otra novela que es de otra IP que estoy trabajando, que se llama Celanhem, que será de fantasía, obviamente no me centro en los mismos temas filosóficos, sino en una parte más, como lo he enfocado yo, más religiosa, más desde el punto de la teología. No de la cristiana que tenemos aquí, sino cómo actuaría un mundo teniendo sentido en él mismo con unos dioses, unas criaturas que dan paso a que la persona se plantee, vale, a nivel de teología, ¿qué sentido tienen estos personajes, estas criaturas dentro del mundo? Estos son principalmente los temas de los que me gusta hablar, es que dentro del mundo se dé paso a reflexionar sobre algún tema en concreto, aunque no me cierro a nada. Entonces, Sigal, como ya habíamos dicho, nos ha comentado que le gusta mucho escribir poesía sobre temas reivindicativos o sobre sentimientos que tiene ella en ese momento y pasarlo a la escritura. Pero ¿hay algún tema más que te gustaría en un futuro escribir sobre ello? Yo qué sé, pues es que me gustaría ahora pasarme a solo escribir de amor o solo escribir sobre paisajes. ¿Hay algo que tengas en tu mente que algún día quisieras pasar al papel? Sí, bueno, o sea, yo intento escribir más que nada todo aquello que a mí me gustaría haber leído cuando era más joven y me parece muy bonito encontrar esas pequeñas chispas de luz en la literatura que en algún momento nos guían de alguna forma y es lo que intento hacer. En el futuro me gustaría explorar muchos otros lugares. Creo que la literatura tiene muchísimos géneros fascinantes, pero en lo que es el lenguaje poético, como dice mi libro, o sea, yo soy una persona que habla constantemente sola, mantengo muchísimos diálogos conmigo misma y todos los temas que voy tocando
son muy personales. Al final, yo creo que los autores tenemos este punto egoísta de siempre, o sea, es un oficio muy solitario, siempre estamos pensando en lo nuestro con nosotros mismos y creo que mis temáticas van acordes a los momentos vitales en los que por los que paso. Entonces, no sé decir en el futuro qué temáticas podré tocar, pero al final irán siempre ligadas a mi experiencia. Bueno, quiero hacer un paréntesis un poco personal. Me parece precioso lo que ha dicho Sigal, porque nosotras no dejamos de ser estudiantes y a veces tenemos la visión de escribir un libro o una obra, como ella ha hecho, muy lejana. Y es que como ella lo transmite en los poemas, es muy bonito todo lo que dice y cómo podemos ver desde nuestro propio ser lo que está viendo Sigal cuando escribe. Hemos tenido el gusto de leerlo, como hemos leído las obras de Paco y de Roger, que nos han gustado muchísimo, pero es que la poesía también lo tenemos tan lejano a veces y pensamos, son cosas de gente de hace un montón de tiempo, y cuando leímos lo de Sigal pensamos, ¡ay, qué bonito! Y a nosotras nos han llegado estas obras porque estábamos organizando esta mesa redonda, pero también es muy importante hoy en día quizá tener presencia en redes, ¿no? Dar a conocer nuestras obras, y nos gustaría que nos contarais, puede empezar Sigal, que tiene un Instagram donde recita sus poemas, que quizás a algunos nos suena la poesía de Twitter, así como fenómeno poético en redes, pero ella lo hace de un modo distinto y nos va a contar más. Bueno, yo empecé en redes más que nada porque me di cuenta de que muy bien escribir, pero si al final nadie lo ve, no estás, o sea, estás haciéndolo para ti, pero bueno, que a mí con que alguien en algún punto se sienta identificado o sienta algo con algo de lo que he escrito, ya ha valido la pena. Entonces dije, bueno, pues para tenerlo cogiendo polvo en una estantería, voy a empezar a hablarle al mundo de esto que hago. Y sí que me di cuenta de que el formato escrito en redes no es algo que se consuma mucho, así que lo hago en modo recital, que sí que era un contenido que yo consumía mucho y me gustaba porque es algo como más dinámico, es algo que sientes más cercano al escritor y me lancé a hacerlo. Mis redes sociales son muy pequeñitas, me siguen mis amistades más cercanas y ya, pero bueno, al final es un comienzo y creo que hoy en día, con lo digitalizado que está todo, es importante también que si tienes un proyecto a futuro, las futuras personas que estén interesadas en leerte, pues sepan dónde encontrarte, sepan cómo es tu literatura, qué escribes, porque al final a nosotros nos llegan los distintos libros por las sinopsis, por reseñas de otras personas y es una forma también de decir, mira, yo escribo esto, aquí lo tienes, puedes ver una pequeña parte y si te gusta, pues quédate. Bueno, otra persona que tenemos aquí en la mesa que también es muy activa en redes es Paco. Tengo el gusto de seguirlo desde hace mucho tiempo, entonces quería preguntarte cómo puedes lanzar o divulgar sobre el mundo de la literatura en redes como por ejemplo es TikTok o YouTube o Twitch y que atraer al público y que puedan leer tus obras. Pues no lo sé, porque si lo supiera lo vendería, claro. Es ese factor X que a veces dicen, a ver, hay cosas que es contarlo, conocer del tema, es muy importante, ¿no? Porque yo siempre he dicho, no es el público en general, pero el lector no es tonto, o sea, la gente sabe cuando la están engañando, entonces si ves a alguien que no sabe de un tema y está hablando según cómo, ya sabes que algo no cuadra, ¿no? Entonces, en redes lo que haces, al menos lo que hago yo y la gente que conozco, que también lo hace, sobre todo con el tema de cómics, libros y tal, es la pasión, porque enseguida se nota, ¿no? Enseguida se nota a alguien cuando le gusta. No se trata de la cantidad de libros que lees en un mes, ni la cantidad, sino cómo hablas de ese libro o cómo lo quieres vender, ¿no? Más que vender, que también hay otra cosa que es vender lo que no te gusta. A mí es algo que no me ha gustado nunca. O sea, si algo no me gusta, no hablo, porque que no me haya gustado a mí no quiere decir que no le guste a otra persona, ¿no? De hecho, yo he recomendado cómics que a mí no me han gustado,
pero que por ciertos motivos, a veces didácticos, creo que igual a otras personas sí que les interesarían. Entonces hay sobre la mesa este tema, ¿no?, de siempre quién creer y quién no, cuando alguien en redes te comenta sobre un libro, un cómic, y enseguida lo puedes ver, ¿no? Ves cómo lo comentan, o la pasión, o qué datos te dan. Si empiezan a usar técnicas de no te enseñan la portada, o veis que hacen cosas muy raras con el libro y tal, dices, a ver, es un libro, no es un circo. O sea, es una cosa, dices, no sé dónde me está llevando, pero allí no quiero ir. O sea, no quiero ir a ese sitio, yo quiero ir a lo que me está contando la historia, o el autor, o qué es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, yo tiro más por eso, más por la pasión de decir, mira, me encanta, o correr a grabar un vídeo porque me acabo de leer 3 veces seguidas un cómic que me ha gustado mucho. Y por último, Roger, sabemos que tienes una página de Instagram dedicada a tu libro y nos gustaría que nos contaras cómo has difundido tu obra y también si nos quieres contar un poco sobre el proceso de publicación. ¿Cómo ha sido? Porque si tenías... Claro, entiendo que la página la haces después de hacer el libro para promocionarlo. ¿Cómo llegas a contactar con una editorial? ¿Cómo es todo el proceso? Bueno, primeramente, que será lo más rápido, la página de Instagram. Yo lo que hago en ella, aparte de subir fotos o vídeos explicando, he ido a esta conferencia con el libro, he ido a una firma de libros, etcétera, lo que hago referente a la propia obra es hacer publicaciones que expliquen cosas que yo sé que en ninguna de los 3 libros de la trilogía voy a hablar. Por ejemplo, mira, en el mundo en el año 2045 pasó esto. Y es interesante, el lector lo ve y dice, ah, mira, es un poco más, le añade una capa de profundidad más a la historia. Me lo leo y sé, ah, vale, está sucediendo esto y me acuerdo, ah, se liga entre ellos, vale, perfecto. Yo no pongo nada directamente de la novela. Yo no pongo, pues mira, Kyle, bueno, sí que explico cómo se hicieron los personajes, pero ya está. No explico, no, en la novela pasa esto y mira qué interesante es, léete la novela. No, es como, mira, en este mundo sucede esto. ¿Te parece interesante? Pues mira, las novelas lo amplían y hay una historia detrás de ello que sigue este personaje. No hago prácticamente nada más, tengo una community manager que me lo lleva, que bueno, es mi pareja, pero lo digo community manager en este caso, y ella hace las publicaciones, yo le digo, ah, sí, mira, pues podemos poner esto, lo otro, pero ya está, es un nivel muy básico, no tanto como puede ser Paco y sus redes sociales, pero el mío sí, es un nivel muy básico. Luego, esto que sí que sea un poco más extenso, pero intentaré hacerlo cortito. Yo cuando termino la novela de escribirla íntegramente, lo que es el bruto, que caía en ese momento en unas 320 páginas, me pongo en la aventura de una editorial que quiera publicarme, que puede parecer muy fácil, buscas en Google, publicar libro y ya está. No, ojalá fuera así. Cuando tú contactas con una editorial, tú les tienes que enviar una parte del manuscrito, que son unas 20 páginas. Y según lo que les envíes, decidirán si les cuadran su catálogo, si te lo quieren publicar, a qué precio será, y luego qué cambios le harían ellos. Una vez superas esta gran barrera de las 20 páginas, les envías el manuscrito completo. En ese momento, justo en el mismo instante, se envía un contrato. Ese contrato tú te lo lees y bueno, básicamente es tema de derechos de autor, cómo lo van a hacer, el proceso, lo que pagas o lo que no pagas, y lo firmas. Y entonces ya es cuando empieza todo lo que es el trabajo editorial, que es ellos te lo corrigen, que en mi caso que yo hice copublicación, o sea, yo pagaba una parte, la editorial pagaba otra, ellos me enviaban una corrección, yo la revisaba, y así un ping-pong de correos, hasta que al final dejamos pues, la obra ya la definitiva, cómo será. Que en mi caso se quedó una falta de ortografía por culpa de Word, pero bueno, eso... La Paula no sé si la ha encontrado todavía, la falta, o está buscándola. Muy bien, así me gusta. Y nada, aparte de eso es el proceso que todos nos imaginamos. Te lo maquetan, te hacen la portada, que en este caso en mi editorial, que es Letra, mi grupo editorial, me la hicieron ellos con su diseño gráfico, que cómo será distribuido el título, dónde van a poner los logos, el código barras, eso ya es todo el proceso de maquetación. Y luego, al final de todo, cuando ya llegamos a la imprenta, que esto ya está listo para salir del horno, ya te llegan a casa y a partir de allí la editorial se encarga de ponerlo en todas las plataformas y yo por mi parte tengo unas ediciones especiales, que es la que tiene Pablo ahora mismo, y las tengo que vender por mi cuenta. Ese es el proceso que yo
en personal seguí. Me gustaría también preguntar, antes de pasar a los otros, porque nos has contado cómo va el proceso cuando ya tienes una editorial, pero ¿cómo es encontrar una editorial? ¿Qué consejos podrías dar? Y sobre todo también saber si te cogieron a la primera o si tienen que ir picando muchas puertas y a ver cuál es la que se abre. Encontrarla como tal es fácil. Podríamos ponerle comillas en este fácil, pero sí, encontrarla es fácil. Es lo que he dicho, buscas en Google, encuentras una editorial y al final es un intercambio de correos. O sea, encontrarla no es que se escondan de ti, a ellos ya les interesa que tú vayas allí, les enseñes tu obra y publicar en tu nombre. Ellos saben, obviamente, otra J.K. Rowling no va a haber, pero sí que si sale bien la novela, se vende bien y tal, pues a ellos les interesa. Entonces, encontrarla sea fácil. Otra cosa es lo que a ti personalmente te interese como autor, que eso ya tienes que hacer tú una tarea de filtraje de esta editorial me interesa, esta la descarto, esta vamos a ver qué me ofrecen, podemos negociar un poco. Encontrarla como tal es sencillo, pero ya digo, el problema viene más adelante, cuando tienes ya que decidir, vale, voy a publicar con esta, con la otra. Eso ya es lo único que te podría decir que tiene una capa de dificultad, que lo eliges básicamente con el contrato que te envían y si te parece interesante lo agarras y si no, pues no, sería más así, más sencillo. Como nueva autora o autora de publicación nueva, queríamos preguntarle a Sigal lo mismo, ¿cuál ha sido el proceso en la publicación de tu poemario y cómo has pasado de tener pues, tus hojas escritas en el ordenador o en la libreta a tenerlo en un libro físico? Bueno, un poco al hilo de lo que él dice, en mi caso no me he puesto a buscar editoriales, me ha encontrado alguna editorial y me han contactado, pero considero que el mercado editorial en España es un poco la selva. Y algunas editoriales te envían contratos que son totalmente abusivos y no era simplemente la idea que yo tenía a la hora de publicar. Yo creo que en mi caso, para una primera publicación, que es algo que normalmente hace mucha ilusión y le tienes mucho cariño, prefería hacerlo yo, que se distribuyera poco, quedarme yo tranquila y simplemente tener unos ejemplares que llevara pues, cuando voy a hacer recitales, porque mi actividad en este sentido es distinta a la que podría ser la de un novelista o alguien que hace guión y cómic. Entonces, en mi caso particular, esto es lo que me funcionó, autopublicarme yo con los fallos y defectos que puede tener una autopublicación, que al final es algo que yo he hecho a mi gusto y puede no compartir formato con otras publicaciones de editoriales con más nombre, pero en mi caso ha sido un proceso muy didáctico porque he aprendido muchas cosas del mundo editorial. Claro, yo vengo de hacer unas prácticas en una editorial también, entonces tenía un poco de bagaje en este sentido y simplemente por ser mi primera publicación lo abordé desde esta perspectiva, pero seguramente en algún momento sí que me pondré a hacer un proyecto editorial para enviarla a algún lugar que sí que pueda publicarme y distribuirme de otra forma. Y para acabar ya con el proceso de publicación, nos gustaría saber cómo ha sido el proceso de publicación de las novelas gráficas de Paco, así que estaremos encantadas de escucharte. Bueno, en mi caso es diferente, no porque sean novelas gráficas, sino porque tristemente el tema de las redes influye. Entonces, cuando haces el primer cómic, cuando haces Rosa y Javier, ¿no? Es lo que han comentado ellos, pues es totalmente así, ¿no? Sobre todo la parte de la selva, se aplica a todo tipo de editoriales. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenéis que cuando mandáis una editorial hay dos cosas que tenéis que tener muy claras. Uno, tenéis que escoger qué editorial y qué línea editorial. No podéis mandarlo a cualquier editorial. Hay gente que coge y manda, pero esto pasa muchísimo, su libro o el recital o lo que sea, lo mandan a 300 editoriales y encima salen las 300, ni siquiera lo ponen oculto. Ya alguna caerá. Ahí ya, o sea, borrar el correo y adiós muy buenas. Y segundo, no te guardes nada. O sea, tú tienes que vender la obra. O sea, ¿qué quiere decir? Es, tengo un cómic sobre drogas. ¿Y qué es? Ah, no sé, ya lo leerás. No. O sea, tienes
al editor le tienes, o sea, a la primera persona a la que tienes que vender el libro es al editor. Le tienes que dar ya la frase, el qué, o sea, algo que si no lo enganchas, estás perdido. Entonces tienes que, seguramente a Roger le pasó que tuvo que enganchar, porque si no, dice, pues recibimos 20.000 libros. Y ahora ocurre algo bastante feo, que es que hay algunas editoriales, y que no os engañen, esto pasa, y pasa con muchas editoriales grandes, que es, te mandan una ficha, ¿puedes rellenar una ficha? Sí, claro, entonces pone nombre, apellidos, redes y número de seguidores. Entonces, yo antes, cuando publicaba novelas gráficas, por mucho que gustaran y tuvieran buenas credenciales, tenían buenas críticas, no lo digo yo, lo dicen las críticas, ¿vale? Que quede claro. Pero cuando tenían buenas críticas, pese a eso, una editorial tiene un número determinado de presupuesto al año. Eso quiere decir que va a publicar X ensayos, X libros y de ahí no va a pasar. El tuyo puede ser el escogido o no. En mi caso, pues, aunque el primero estaba muy bien, dices, bueno, tienen que ver que el tema, porque solo podemos publicar 5 cómics o 6 cómics. ¿Qué pasa ahora? Ahora con el tema de las redes, yo puedo hacer esto, dibujarlo yo y escribirlo mal y me lo van a publicar. Porque tengo millones de seguidores. Y eso es triste. O sea, eso es, dices, están publicando y lo peor es que le están quitando voz a gente que está comenzando. Porque hay muchas personas que conozco que quieren escribir y me dicen que ya no presentan obras. Y no presentan obras y dices que no me las van a coger, porque eso tengo 180 seguidores. Y eso es una pena, porque lo triste es que luego sabes qué pasa. Entonces, yo ahora, por ejemplo, he presentado lo que es mi primera novela y enseguida me la han cogido. Esto no me hubiera pasado. O sea, no me hubiera pasado. Ahora, antes de llevarla, yo mismo pagué a un corrector de estilo, por si acaso. O sea, preparé lo de las faltas de todo, lo revisé todo. Pero todo y con eso me la cogerán. Ahora, ¿les gusta la historia? Sí, pero yo sé, por mucho que me digan, que la han cogido porque tengo seguidores. Y esto pasa, ¿sabes? En parte está bien porque sé que publican mi libro, pero no sabes hasta qué punto o sea, de verdad creen en mi historia. Y yo como autor quiero que crean en mi historia, ¿me entiendes? Entonces, esa parte, con los cómics, ¿no? Con los cómics tienen un presupuesto limitado, les da igual que tenga seguidores. Mi editora ahora, por ejemplo, en La Cúpula, ya me ha dicho si el siguiente cómic que le presento tiene que casar con la línea editorial. Si no, pues no pasa nada, es ya coger a otro, ¿no? Pero se está creando una especie de, digamos, un precipicio muy amplio para la gente que está empezando. Y es una pena porque están basando el tema de seguidores y vosotros conocéis Blue Jeans. Francisco de Paula comenzó en Tumblr escribiendo. Megan Maxwell empezó en redes escribiendo. O sea, los seguidores los tuvieron después, no antes. Y los que tienen es porque han leído sus libros y les han gustado, no porque tuvieran muchos seguidores. Entonces, claro, yo me he encontrado con algunas obras, que seguramente todo el mundo se ha encontrado, de cosas nuevas que han publicado que dices, madre mía. Y solo es porque tenían pues 200.000 seguidores. Entonces, y hay gente que escribe muy bien y se están quedando ahí apartados. Querría preguntarte también si, ya que esta semana hemos tenido a una divulgadora en redes que nos habló también de los comentarios negativos, los haters, queríamos preguntarte también si esto puede afectar en tus obras, de mucha gente que ha venido a leer tus obras y dicho, ay, pues es que no va completamente de superhéroes, porque tus obras sí que tienen guiños de superhéroes y del cómic, pero que digan, ay, pero es que yo me esperaba que fuese todo tipo un Superman, un Super DC, ¿sabes? No, he tenido suerte, no me ha pasado. O sea, a ver, he publicado libros, los cómics, pero también he autoeditado, también me he autoeditado un libro, entonces comprendo lo que es. Autoeditándome el libro, he tenido un poco más de trabajo, pero he ganado 4 veces más, ¿vale? Es así, que no os engaño, o sea, ganas más que si te lo editaran. Y entonces, el primer libro me lo autoedité, el segundo me lo ha editado Molino y no he tenido problema en eso. Además, pero yo el tema del hater es un tema aparte porque a mí no me afecta. O sea, tengo la suerte de que, mira, sinceramente, paso. Pero sí que es verdad que si hay gente que le afecta muchísimo. Entonces, le afecta mucho. Y yo también hago una cosa muy fea, no lo hagáis los que escribís, que es que me dan igual las críticas. A ver, en el sentido de, cuando yo presento el cómic,
Yo tengo mis lectores cero, que seguramente todo el mundo tiene su lector cero, que se lo miran y tal. Entonces, yo en mi lector cero nunca le pregunto sobre técnicas narrativas, ¿vale? Le hago dos preguntas. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Hay algo que no hayas entendido? Por ejemplo, en la novela que he escrito ahora, hay una parte que me dijeron, es que de aquí a aquí no sé qué ha pasado. Lo miré y es verdad. Ahora, no me hables de que utilizo frases demasiado largas porque te voy a alargar como lector cero. O sea, no. ¿Vale? Esa parte recomiendo a todo el mundo que no lo haga. Es como los tips. ¿Conocéis los tips? Los profesores que están aquí luego me bajarán a buscar al despacho, pero ¿sabéis estos tips de escritura? 10 cosas que tienes que hacer. Pues salieron 5 de Edgar Allan Poe. Y el tercero decía, siempre poner a una mujer con mechones negros, piel de porcelana y que muera de una dolencia desconocida. Y el quinto decía, y si el personaje no te funciona, lo que más vivo. A ver, esos tips nunca los escribió Edgar Allan Poe, eran mentira, pero la gente se los imprimió y de tanto en cuanto, si veis en un libro, y esto pasa, una mujer con mechones negros y alguien que muere quemado vivo, porque pasa, en las dos cosas del mismo libro es que alguien sigue los tips que no tocan. Entonces, el tema de la crítica es, yo me autocritico, ya lo dirá el libro, con las ventas. Si vende o no vende, ya está. Si alguien tiene una opinión o es un crítico o lo que sea y es constructiva, para adelante. Si no, pero hay personas que le afectan mucho y esa es una realidad, sobre todo en los comentarios. Entonces, bueno, tienes que ver, eso es un tema personal cada uno de cómo gestionar la crítica, pero es muy duro, ¿eh? Yo no lo sufro, pero hay gente que sí que lo sufre. Sí, sí. Y Roger y Sigal, no sé si os habéis encontrado con situaciones parecidas de quizás ver que no termina de tirar la cosa, quizá más que una crítica como tal de no me gusta tu vídeo, que quizás también en Instagram, en redes es más fácil que lleguen este tipo de comentarios, pero o quizá la frustración de ver es que no estoy llegando a lo que había pensado. ¿Cómo lo lleváis todo esto? A ver, yo principalmente, empezando por los lectores cero, tengo 2 personas. Y lo que ha dicho Paco, yo solo les pregunto, ¿te ha gustado? Y hay algo que no se entiende y ya está. Porque si ya me responden eso, como mi objetivo no es ser el mejor escritor de toda la historia que ha pisado este planeta, mi objetivo es que cuando el lector esté mirando la historia diga, ay, es entretenido, quiero seguir leyendo, quiero leer más. Incluso, si esto puede hacer que una persona que le digo, léetelo por favor, aunque sea por favor, lea y luego diga, quiero leer más y lea cualquier otra cosa, yo ya estoy satisfecho. O sea, ellos si me dicen, no, es que esta frase la podrías formular de esta manera. A ver, el problema que tengo es que soy disléxico, ya no sé que sea algo muy grave, digo, no, esto es de esta manera. No sé si tengo dislexia y TDA, o sea, es muy raro para ser un escritor que tenga todo el pack completo, podríamos decir. Y claro, las únicas críticas así que me han podido decir que no me han sentado mal, sino simplemente una opinión más, una opinión menos, es, pues no me ha gustado esta parte, o me gustaba este personaje y ya no va a poder continuar en la novela por distintos motivos. Son las únicas críticas. A mí no me afectan, es como, vale, no te ha gustado la parte, no te ha gustado la novela en sí, pues no sé, no será tu tipo, o yo habré sido que habré fallado, pero ya está, o sea, no busco tampoco obcecarme, no tengo que hacer la mejor novela de toda la historia y tiene que estar, vamos, los capítulos, las mismas páginas, mismo número de palabras, no. Y además, tampoco es que seas muy famoso, tanto que tenga muchas críticas, pero las 3 o 4 personas que me han dicho, oye, esto me quema un poco de tu novela, pues no me han afectado, simplemente si era algo muy grave lo corregía y si era algo leve era como, bueno, pues una opinión distinta a la que puedo tener yo. Bueno, en mi caso, yo ya he dicho que mis redes sociales son muy pequeñitas, es casi familia, pero sí que al tocar temas reivindicativos, además, se unen muchos sesgos diferentes, que es la poesía como género, ser chica y ciertas reivindicaciones que sí que levantan ampollas y se ven en las visualizaciones. Yo sé que tratando según qué temas van a llegar más lejos o menos. Entonces sí que he tenido algunos vídeos en los que ha venido gente a decir, feminazi, cosas así, pero
o sea, a mí a ese nivel tengo la suerte de que tampoco me afecta especialmente, y además algunos comentarios son especialmente originales, creo que se pueden utilizar también luego a nivel narrativo. Y por lo demás, en cuanto a los lectores cero, también son gente muy cercana. Entonces, también utilizo estos consejos de no dejo que nadie me diga sobre el estilo, a menos que sean cosas muy bestias, pero si no, al final cada uno escribiría lo mismo de formas diferentes. Eso es lo bonito de la literatura. Al final nos estamos copiando todos a todos, pero cada quien utiliza su voz. Entonces, hacer comentarios sobre el estilo de escritura de otra persona, pues claro, o sea, obviamente tú lo harías diferente, pero yo cuando le doy mi obra a un lector cero no es para eso, es para que me diga precisamente si se ha entendido o si de alguna forma he llegado o cómo puedo mejorar, pero en ámbitos que no sea, yo lo escribiría así. Pero por lo demás, en general, la gente es muy amable y es eso, que si le pones pasión, un poco lo que decía Ángela Vicario, que si se nota que tienes pasión por lo que haces, al final la respuesta siempre va a ser positiva, porque intentamos normalmente apoyarnos unos a otros, lejos de lo que pueda parecer. Muchas gracias. Bueno, os queríamos preguntar también, aunque es una pregunta un poco complicada, porque vamos a pasar a lo de los futuros proyectos. ¿Cuáles son vuestros futuros proyectos? ¿Qué estáis pensando para más adelante? ¿O qué obras estáis escribiendo? Si se puede decir. O cualquier cosa de este estilo hacia el futuro. Empezamos por Paco, si quieres. Vale, yo lo que os he dicho, bueno, sí, ya he adelantado que en principio de cómic el próximo será sobre la radio, no puedo decir nada más, pero ahora el dibujante está trabajando en el book. Este no tenemos editorial de momento, o sea, él hace un book que es personajes, como lo que ha comentado él, las primeras páginas, y luego la editorial validará. Y luego hay una novela que ya está entregada, es narrativa, no tiene que ver con cómic, a una editorial, y ha empezado la segunda. No es una trilogía ni nada, simplemente son novelas diferentes, pero la inquietud de escribir, pues hago la siguiente y luego ya veré dónde acaba. Eso de momento es lo que tengo en marcha. Bueno, yo en mi caso vivo siempre sumergida en futuros proyectos. No he acabado uno y ya estoy empezando otro. Soy muy inquieta en ese sentido. Y sí, tengo proyectos de muchos ámbitos diferentes, pero al final tengo que compaginarlos con la vida, con rutinas. Y al final la rutina para mí es algo que mata bastante la creatividad. Entonces, bueno, es complejo. Pero sí, tengo más proyectos de poesía, pero tengo un gran proyecto que es una novela que llevo mucho tiempo en ella, y al final creo que es una gran diferencia entre la poesía y la narrativa, que creo que cuando estás haciendo una novela, el salir de ese mundo hace que te cueste más volver luego. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que mi vida habitual interfiere mucho con la vida que yo quiero tener dentro de ese libro. Entonces, a veces como que me molesta tener que salir a la calle. Y por lo demás tengo también muchos proyectos de relatos, porque al final es eso, a mí me vienen ideas y vienen más rápido de lo que las escribo, así que, bueno, tengo muchas y son todas muy caóticas, tengo que ordenarlas. En mi caso, sí, puntualización, sí, cuando sales del mundo de una novela ya vuelves y dices, a ver, ¿qué estaba pasando aquí ahora mismo? Que no... Y tienes que releerte como 20 páginas atrás, aunque lo hayas hecho hace un mes. Yo, por ejemplo, ahora que estaba de exámenes, no he podido tocar ni una sola tecla para poner una letra en la novela. No me ha dado tiempo, no he podido. Y ahora que he reenganchado, he dicho, vale, a ver, ¿qué estaba sucediendo aquí? Y sí, me cuesta bastante. Te doy la razón. Luego, en cuanto a proyectos futuros, tengo varios. El primero son 2 libros adicionales, que son la continuación directa de esta novela, y otra que cierra la trilogía, pero esa ya sería tirando hacia el año que viene. La continuación está planeada más o menos para junio, julio. Y va a ser justo para Sant Jordi, pero
le digo, por temas de exámenes no he podido hacerlo. Luego estoy trabajando en otra novela, que es de fantasía, que se llama Celanheim, que es un proyecto que irá después de que termine la segunda parte de Crónicas. Y por último, uno que por motivos de contrato no se puede explicar, pero muchos ya habéis tenido la exclusiva. No, es que la penalización es muy grande, o sea, si lo cuento se pierde bastante. Por motivos de contrato no se puede explicar, pero sí es un proyecto muy grande y como consecuencia tiene que tendría que irme a hacer ese proyecto fuera del país. Y es sobre Crónicas también, pero bueno, la Paula sabe qué es lo que es. Pero ya digo, por motivos de contrato no puedo contarlo en público, lo siento. La verdad es que ha sido todo muy interesante. No sé si el público tiene alguna duda. Si no, nosotras tenemos más preguntas. O sea, aquí hay conversación para rato, pero el público quizás también quiere intervenir. Vamos a ver el micro. ¿Sigues tardando? No, no funciona, ¿no? Bueno, pues como he cogido el micro, pregunto primero. Sí. Yo creo que funciona o no. ¿No? Bueno, si no se te oye. Los del fondo, ¿escucháis? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Fátima dice que sí. Fabiola también. Yo principalmente como autores, yo que haya leído recientemente, es Dmitry Glukovsky, que es el que escribió toda la saga de Metro 2033, 34 y 35, de los cuales hay videojuegos, también los he jugado, de las novelas, y Rick Riordan, que para quien no lo ubique es el creador de Percy Jackson, de la película El ladrón del rayo, no sé si alguien, y me he leído las 10 novelas que había escrito de fantasía. Por una parte, para distopías tengo a Dmitry Glukovsky y luego el tema de la fantasía a Rick Riordan. Bueno, yo en mi caso es muy difícil, siempre me cuesta mucho escoger. En la poesía sí que lo tengo más claro, que es en general la vertiente de la poesía social. A mí me llega especialmente porque no soy una persona que sepa mucho de poesía. Yo llegué a la poesía de muy mayor, yo escribía narrativa y llegué a la poesía por accidente. Antes de los 27 años había hecho solamente 2 incursiones en la poesía, nefastas, y un poco a raíz de la poesía social, de ver que había gente que utilizaba este lenguaje poético para llegar de otras formas o para cambiar el mundo de otras maneras, pues a raíz de ahí sí que dije, ostras, pues igual sí que me puede interesar hacer esto. Y para mí, principalmente, justo las tenía apuntadas porque sabía que alguien lo iba a preguntar y se me dan terriblemente mal los nombres. Las principales son Gloria Fuertes, que yo creo que era muy cercana, escribía para todo el mundo y justamente eso es lo que me gusta, la gente que no hace distinciones de no, es que mi poesía es para gente hiperculta, para gente que solo sabe extraer la metáfora. No, yo quiero llegar a todo el mundo por igual y me da igual si es con lenguaje simple o de una forma sencilla. Y por otro lado, Anna Rossetti, que también tuvimos la suerte de tenerla hace unos años aquí y la descubrí ahí. Y desde entonces, o sea, soy muy fan de ella. Pero bueno, es un poco de todos los ámbitos. Yo creo que todos los que escribimos, o la gente en general que le gusta la literatura, bebe de muchísimas fuentes diferentes. Y hace muy poco también descubrí a Cristina Peri Rossi, gracias a ti, Yasmina. Y también, al final, yo creo que no es que tienes una influencia y es para siempre, sino que a lo largo de tu camino vas descubriendo a gente que enriquece tu forma de escribir, y eso me parece muy bonito de la literatura.
Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo último que ha dicho Sigal, con esto, es que tiene toda razón. En mi caso yo tengo dos tipos de referentes. Tengo autores de cómic, guionistas, como pueden ser, no sé si los conoceréis, está Frederick Peters, está Ralph Koenig, un japonés que se llama Mitsuru Adachi, bueno, que hacen una narrativa muy pausada y muy cotidiana que me gusta mucho. Y luego en narrativa, autores que me encanta cómo escriben. No sé si son influencia, porque no, los veo como muy lejos, ¿no? Pero, bueno, lejísimos. Pero es gente que me gusta mucho cómo escribe y que los he seguido siempre, que han sido Noah Gordon, Albert Sánchez Piñol, que me encanta, y Haruki Murakami. Me muevo con este top 3 un poco diferente, pero que tiene una narrativa que a mí me gusta mucho cómo explican todo. Sobre todo, siempre me centro en el tema cotidiano. Pues sí, mira, en el caso de autoras, la gente no se lo cree, pero leo mucho a Megan Maxwell y a Almudena Grandes. No es verdad, la gente se ríe, pero es que es verdad, o sea, sí, sí. En mi caso también hay muchos autores. Uno de los que más venero yo es Borges, porque yo justamente vengo del relato, de escribir relatos, y a mí me parece que, o sea, en mi opinión, Borges escribe relatos de una forma en que yo jamás podré, y por eso ya lo admiro muchísimo. Pero bueno, hay muchísimos autores que me apasionan, como Albert Camus, que es existencialista. Yo no veo el mundo igual que los existencialistas, pero es una forma de literatura que a mí me llega mucho. Entonces, sí. En mi caso, pese a que sí he leído alguna autora femenina, del género femenino, tomarla como referente, solo que podría decir, sí, esta autora la tengo como referencia para esto, es solamente para las teorías de la personalidad, de psicología. Algunas psicólogas que han desarrollado ciertas teorías ahora más modernas, no de los años 50, sino como Sigmund Freud, sino más recientes, sí que las he leído, las he tomado como inspiración, porque yo, en mi caso, diseñar personajes masculinos se me puede dar muy bien, pero en personajes femeninos, por motivos obvios, no puedo llegar a comprender del todo, para hacer un buen personaje que sea creíble y realista, pues al leer las autoras femeninas, sobre todo de psicología de la mujer, sobre personalidad, diferentes personalidades que encuentras dentro del género femenino, pues es lo que me ha inspirado para crear personajes femeninos. Pero ahora mismo no me recuerdo del nombre, me lo tendría que haber apuntado también, pero yo le digo, me he leído básicamente psicólogas. A nivel narrativo, ahora mismo no te podría decir si alguna autora femenina que me haya podido inspirar, lo siento. Yo, principalmente, cuando diseño un personaje, más allá de que pueda decir, mira, este personaje físicamente, en apariencia, lo he hecho como usted, o como tú, como tu primo, no. Yo lo que hago es, yo creo un perfil psicológico. Mi personaje piensa de una manera y tiene un arco de evolución, más allá de que físicamente se puede parecer más a un amigo, a un familiar, a un conocido. Y entonces, yo, al momento de caracterizar, es lo que digo, físicamente sí que lo hago, pero el perfil psicológico me baso en el personaje, cómo piensa, cómo va a pensar y cómo terminará pensando. Porque es lo que he dicho antes, a mí me gusta que los personajes sean creíbles, que los personajes tú les veas y dices, vale, es una persona dentro de que no existe.
Entonces, claro, al tener eso, yo no puedo decir, va, este eres tú, es como, pero está matando gente, no puedo ser yo. Claro, yo digo, mira, físicamente es como tú, pero mira, ya está, nada más. Además, los nombres son completamente aleatorios. Sí que hay gente que me dice, ¿le puedes poner el apellido, por favor, a este personaje? Yo, venga, va, se lo pongo, no pasa nada. Pero a nivel de caracterización, no me inspiro en nadie en especial, sino en un arquetipo de personaje. A ver, en mi caso hago una cosa que no es lo que recomiendan siempre, que es yo moldeo al personaje en función a mi necesidad. O sea, si yo quiero que pase algo, porque hay mucha gente que, y esto lo comprendo, me ha pasado una vez, de decir, no, es que el personaje ha cobrado vida propia y lo he desarrollado en base, es un personaje que ha tomado voz y tal. En mi caso no. O sea, en mi caso el personaje tiene que hacer lo que yo diga que haga. Entonces, si tiene que pasar algo para que el personaje haga algo, haré que todo gire en torno para llevar a esa persona a esa situación, ¿no? Entonces, lo que hago es eso, moldear la situación para moldear el personaje, excepto en el Comité en Camino, que el 90% de los personajes son gente que yo me encontré en el Camino de Santiago. Entonces, mucha gente la conocía, había gente que no. ¿Qué haces? Pues para provocar cierta reacción o que el personaje te caiga como yo quiero que te caiga, intentaré que haga o diga cosas encaminadas a eso, evitando algo muy difícil que son los clichés. O sea, sobre todo, evitando, porque el cliché es un mal muy mayor y tienes que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, muchas veces que sea un cliché pero sin que lo parezca. Entonces, moldeo a los personajes en base a eso. Sí que hay personas conocidas, pero a veces no son tan conocidos de amigos. Sí que cojo situaciones, eso sí que es verdad, de coger frases o situaciones de personas y tal, ¿no? Seguramente habéis visto, ellos lo habrán visto, que hay gente que lleva una camiseta y una gorra y pone, soy escritor, todo lo que diga será usado en mi libro. Entonces, y es verdad, luego no se pueden quejar, o sea, eso es cierto, ¿ves? Bueno, en mi caso, en lo que es la narrativa, sí que me encuentro en un nivel intermedio. Yo sí que soy de esas personas que sus personajes hacen lo que les da la gana. Creo que eso es terriblemente problemático porque estás a su merced. Pero sí que tengo puntos claros de lo que sé que tiene que suceder. Pero sí, me suelo hacer fichas porque además son como gente que conozco, pero se me va olvidando porque no trato con ellos en el día a día. Entonces, pues a veces me pasa mucho que confundo pues el color de pelo o el color de los ojos, y es algo que me molesta mucho cuando leo un libro, esas incoherencias, y sin embargo es algo en lo que yo caigo mucho al escribir. Entonces yo tengo que organizarme fichas de personajes. Y en lo que es la poesía, que al final la poesía también tiene personajes, tiene sujetos, me inspiro más que nada en personas de mi alrededor, en figuras que yo tomo como referencia, como pueden ser mis abuelos. Tengo una rama muy amplia de poesía en torno a la figura de los abuelos, pero pues también al final toco muchos temas como la amistad o el amor. Entonces sí me baso en gente que sí conozco, que sí que tengo a mi alrededor.
En mi caso, la interrupción más larga que he tenido fue cuando empecé Crónicas del Mundo Perdido, Kyle White, y hice 3 capítulos. Solo 3. Yo tenía una idea muy clara de lo que iba a ser la obra, qué es lo que iba a suceder. Pero luego, por circunstancias de la vida, un año entero y volví a la obra. Y volví a releer los 3 primeros capítulos, que no eran malos, a mí no me lo parecían, pero dije, no, la obra ahora va a tomar un camino diferente y va a usar este tipo de vocabulario y el mundo va a ser de esta manera. Entonces, yo entendí qué es lo que estaba escribiendo, sabía dónde yo de hace un año quería ir, pero tomé la decisión de enfocarlo de otra manera. Y ahora en la novela que tengo pausada, porque me estoy centrando en la segunda parte de Crónicas, yo sé lo que escribí, o sea, a veces lo releo para ver a ver qué había por aquí. El otro día leí un par de capítulos a unos compañeros y yo entendí lo que quiero leer, o sea, lo que quise escribir, lo que el mundo me quería explicar, y sé que seré capaz de retomarlo cuando termine este proyecto. O sea, principalmente sí puedo llegar a entender qué es lo que hacía. ¿Lo cambio o no? Puedo entender cuál era el objetivo de mi yo de antes. Bueno, en mi caso, en la poesía es terrible esa pausa. Tengo millones de inicios de poemas apuntados que ya no puedo continuar porque era algo muy específico que sentí en ese momento y que ya no he recuperado. Así que, bueno, me quedó un inicio hermosísimo, pero nunca habrá continuación. Bueno, quién sabe. Pero sí, para mí es algo muy dramático. Yo entiendo que para la gente que no escribe o que no tiene interés en el tema es simplemente una frase, pero para mí es la pérdida de esa chispa de creatividad o de ese sentimiento, y me puede arruinar el día completamente. En narrativa, en la novela que llevo muchos años escribiendo, me pasa que por cosas de la vida yo durante el curso no puedo escribir la novela porque se me mezcla el lenguaje filológico y técnico de la carrera con la narrativa y no creo que quede algo bonito. Entonces escribo de verano en verano, es como irse de campamentos y también para mí es algo muy complejo porque cuando vuelvo a la novela ya no recuerdo cómo era la personalidad de todas esas personitas que habitan ahí y tengo que como volver a hacerme amiga de ellas. Es como volver a conocer a amigos con los que perdiste el contacto. Y luego también es esta pérdida de la narrativa que tenías, de la forma de escribir que tenías. Al final en un año evolucionas como persona y evoluciona también la forma de escribir que tienes. Entonces, me pasa mucho que leo los capítulos anteriores y digo, no me disgusta, pero no es como lo escribiría ahora. Entonces, sí que yo creo que siempre lleva un poco de disgusto el retomar una obra que has dejado, porque ves tu evolución, que es muy positivo porque sientes que has cambiado tu forma de escribir y normalmente has mejorado, pero es como todo el trabajo de volver a releer y además yo nunca acabo de escribir porque siempre reescribo cosas. En mi caso, Matías, es horroroso. O sea, hay 2 tipos, que es el forzado, lo dices por cosas de la vida, y luego está uno que la gente le llama poner el manuscrito en la nevera o poner el manuscrito en el cajón, que es tú mismo y dices, vamos a dejar enfriar este texto, ¿no? Entonces, en el caso de tanto en uno como en el otro, o sea, por ejemplo, en el libro que he presentado ahora a la editorial, pues he estado escribiéndolo 10 años, que luego eso hace publicidad y dice, ha tardado 10 años. No, a ver, tardé, si lo cuentas en total son 4 meses. Lo que pasa es que he estado 10 años pues porque he estado haciendo una tesis, he estado haciendo cómics y cosas de la vida, pero no he estado 10 años escribiendo un libro de 250 páginas, tendría un problema. O sea, a ver, muy meticuloso tendría que ser, pero cuando lo he retomado ha sido horrible en el sentido de yo la historia la tengo muy presente, tengo los personajes muy presentes, pero es que empiezo a encontrar faltas de ortografía, fallos de la narrativa, o sea, dices, Dios mío. Y claro, cuando estás escribiendo
te pones en modo berserker y empiezas pam, pam, y eres el mejor del mundo, y dices, he hecho 30 páginas de golpe, y luego las lees y dices, Dios mío, ¿pero qué he escrito? Por eso es importante dejar el manuscrito, al menos en nuestro caso, en reposo. O sea, en el caso del cómic y en el otro, dejarlo un poco y luego ver qué es lo que has hecho, ¿no? Y, a ver, tiene que llegar un punto que ya dices, ya no puedo cambiar. O puede pasar, como me pasó en el libro y en Camino, que de repente digas, pues este personaje está muy bien. Y entonces te das cuenta que no tienes un protagonista, tienes dos. Y dices, bueno, veamos qué podemos hacer con esto, ¿no? Entonces ves qué puedes encontrar, pero a mí, esto es algo personal, ¿eh? A mí cuando alguien me dice, es que escribo libros y los publican cada 4 meses y voy pam, pam y sigo, yo pienso que iría muy bien una pausa y ver qué has hecho, y sobre todo porque con el paso del tiempo, y lo que ha comentado ella, tienes experiencias, tienes cosas que enriquecen todo lo que... Pueden que sí, puede que no, pero muchas veces hay experiencias vitales que te ayudan a enriquecer una simple anécdota y, oye, mira, le da una caracterización al personaje, o esto no está bien descrito, ¿no? Pues vamos a ver pues, cómo era la universidad por dentro, ¿no? Porque pues no, dices, pues si no he contado cómo era por dentro. Y te ayuda, pero claro, luego en mi caso hago una cosa que es, cada vez que me pongo a escribir, releo todo lo que he hecho antes, siempre. Porque si no se me olvida lo que hice ella, o sea, si no se me olvida, me pasó en un cómic de, pues esto, ¿no? Que me dijo el dibujante, oye, no entiendo esto que Luis coge esto con las manos si es manco. Digo, no es verdad, y dije, no, pues lo coge con una mano, perdona. Claro, el otro dice, pero ¿era manco o no era manco? Digo, no, es manco. Entonces, claro, estos errores parece muy gracioso, pero cuando empiezan a la editorial no les gustan nada, porque ya no se fían de lo que puedan encontrar. Por aquí delante hay otra pregunta. A ver, no me gustaría que me estudiara. No tengo estilo, mi estilo no. Estudiar a los grandes como Dios manda, estudiar a Roger, estudiar a Sigal. No, en mi caso no te sabría definir. A ver, hay una cosa que está pasando y esto sí que me orgullezco mucho. Me lo dijo mi madre y me lo dijo mi hermana, dice, deja de hacer llorar a la gente. Y es lo que quiero. O sea, ¿sabéis ese que os he dicho que hay un punto en el cómic? Bueno, pues ese punto es haceros llorar. ¿Vale? Y que lo paséis mal. Y de momento lo he conseguido. Yo no lo he dicho, me lo dice la gente, me dice, he vuelto a llorar. Cuando alguien me dice eso, le digo, vaya, y en verdad hago así. Y entonces, no, porque le doy, y es verdad, le doy, y es lo que pretendo, es mi objetivo, darle un componente emocional a todo lo que creo. Muy emocional. Pero que esa emoción no salga de mí, que salga del lector. O sea, yo puedo provocarte, pero será decisión tuya si te emocionas o no, pero con cosas que tú no has vivido. Yo no soy padre y puedo decir, bueno, puedo entender a un padre, pero no lo entenderé nunca porque no soy. Pero puedo intentar que alguien que es padre, por lo que me cuentan, por lo que he visto y tal, se emocione con una situación con una hija, ¿no? Entonces, si me dicen que lo he conseguido, yo estoy contento. Eso sería lo que me gustaría, pero es que no, estilo como tal, y es lo que se comenta en general cuando hago cómic. Bueno, de hecho anuncié que iba a hacer el de la radio y dice, nos vas a hacer llorar. Dije, sí, pues esa es la idea. O sea, no es la broma es hacer llorar, pero en verdad lo que quiero es
compartir emociones con el lector. O sea, que el lector se emocione, quiero sacarle, porque creo que es un punto muy chulo. Así como el entretenimiento y el hype de una obra, decir, oh, hay una batalla, ¿no? O bueno, lo precioso de una poesía en cierto momento, ¿no? Con los abuelos y demás, pues por ese lado. Bueno, yo lo suscribo, lo de hacer llorar al lector siempre es algo muy gratificante. Suena terrible, pero sí que es verdad que llorar es como la expresión más evidente de que algo te ha tocado y sí que sienta bien saber que alguien ha sentido algo a través de lo que has escrito. En mi poesía también, bueno, las ideas son muy importantes, yo creo que, bueno, y en la narrativa también, creo que en general todos intentamos plasmar unas ideas en la obra y cada quien tira hacia su lado. Y sí, más que nada, que los lectores saquen una idea clara de lo que has escrito. Es decir, a mí me gratifica mucho cuando intento trasladar una problemática, una reivindicación y veo que la otra persona se enfada también, por ejemplo, o veo que la otra persona entiende mi punto de vista. Creo que al final la literatura también nos da eso, que nos enseña a escuchar voces que no han vivido lo mismo que nosotros. Y en el caso de la narrativa también, al final, las ideas que se sacan de los relatos que pueda escribir o de la novela es para mí algo muy importante, es en torno a lo que yo escribo. Entonces sí que para mí esas ideas sí que son lo más importante que me gustaría que los lectores sacaran. Por mi parte, si tuviera que definir mi estilo al momento de escribir, es directo. Los personajes o todo lo que aparece por la novela no se deshumaniza, o sea, no son letras seguidas que explican algo, sino si un personaje tiene que insultar o tiene que maldecir, no va a hacer recorcholis, ha pasado esto, sino que va a usar lenguaje burdo, lenguaje directo. Yo ya lo planteé así desde un inicio, de lo que sería Crónicas de un mundo perdido, porque las situaciones que suceden no son bonitas de ver, o sea, es algo duro de tragar. Y cuando sucede algo en una película, en una novela o en cualquier obra que sea de entretenimiento y dices, esto no es creíble, le acaba de pasar algo horrible a un personaje y es como que le ha dado igual, ha hecho una expresión de, ya está, para ser correcto. No, mis novelas no serán correctas nunca. O sea, además de que yo no soy catedrático de ningún tipo, yo escribo según lo que siento, ya está. Y aparte de lo que es en cuanto a escritura, que sean directo, que las situaciones más pausadas, porque el libro tiene un ritmo muy marcado de pasa esto, esto y lo otro, no hay relleno de por medio, bueno, un poquito quizás sí, pero no tanto como podríamos observar en otras obras, pues siguiendo este ritmo, cuando llega a un punto de reflexión, la novela frena de golpe, tira de freno de mano y nos paramos aquí, miremos la situación y que la persona o el lector o el que esté estudiando que pueda reflexionar sobre la situación con calma, que la mire y diga, oye, está pasando esto, ¿por qué está pasando? Una cosa que me gusta mucho hablar, sobre todo porque me inspirado en The Last of Us, tanto la serie como el videojuego, es el no importas. Es un personaje, esta armadura que le ponemos a veces de no le puede pasar nada, es el protagonista, lo defendemos a capa y espada. No, hay personajes que pueden tener incluso capítulos enteros dedicados a ellos, da igual. En la vida real, que es lo que considero yo, es ¿quién te dice que ahora no sales, te cae una maceta en la cabeza y adiós? Por ejemplo, te puede pasar cualquier cosa en la vida real. Y este hecho de los protagonistas son inmortales y para que sean lo mejor de lo mejor aparecen Deus Ex Machina y todo, pues a mí no me gusta. Entonces es lo que principalmente intento transmitir, es esa realidad de que el lector mire y diga, ahí está pasando esto, y que las situaciones sean crudas. No es, mira, ha pasado esto, ya está, sino describo gráficamente situaciones. Por ejemplo, en Crónicas hay un suicidio y es gráfico lo que pasa. Que no digan, bueno, se han suicidado, no, ya está, no. Ha pasado esto, se ha hecho de esta manera y los personajes han reaccionado así. Y entonces esto es principalmente lo que me gustaría que pensaran cuando leen mis libros. Que también te digo, no le deseo a nadie estudiarme, que no me considero un escritor excelente, pero si se tuviera que hacer me gustaría que se transmitiera eso.
Bueno, muchas gracias. Dejamos aquí ya la mesa redonda, pero antes, el momento favorito de todo escritor y persona que se dedica a algo. ¿Queréis publicitar alguna cosa vuestra? Bueno, veo que no quieren publicitar nada. Pues dejamos aquí la mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, podéis seguir a Roger en la página de su libro, a Stigal en Miss Invisible Woman, ya que no lo han hecho ellos, lo vamos a hacer nosotras, y a Paco en sus redes. Y los alumnos de Filología Hispánica, ahora os vamos a dar un papelito que tenéis que rellenar. Muchas gracias y vamos a pasar a la entrega de premios del concurso de relatos cortos.